¿Qué tal? Soy Edmundo Velasco y me da mucho gusto estar en esta entrevista con Mónica Ferradas sobre la programación neolingüística y la mujer. Es un tema muy interesante, es un tema muy importante en este momento por la emancipación que está pasando en este momento de la mujer en todos los ámbitos de la vida, en todos los aspectos. Y bueno, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros en esta entrevista. La vamos a hacer desde Argentina con Mónica y desde México conmigo, a hablar un poquito sobre este aspecto de la mujer. Como sabemos, es el momento actualmente de la mujer. Históricamente ha habido etapas en la cuestión del género, en la situación de la mujer, pero creo que sin lugar a dudas esta es la época, la etapa más importante en la historia de la humanidad que se está presentando de posibilidad, de desarrollo sobre la mujer. Y vamos a enfocar cómo este género, esta circunstancia de género, se puede mejorar, podemos apoyar este desarrollo con la programación neolingüística. En mis seminarios últimamente yo he estado diciendo que los países van a cambiar. Y hablo de México, hablo de Argentina, hablo de muchos países, cuando la mujer, cuando le permitamos a la mujer desarrollar el rol profesional, el rol empresarial, para lo cual está lista y está preparada para realizar. De hecho, yo les he dicho a mis amigos acá en México, cuando la mujer en México y en muchos otros países se atreva a tomar el reto de la política, de la empresa, de la parte profesional, la educación, etcétera, eso va a ayudarle muchísimo al país a verdaderamente salir adelante. Con este marco de referencia, te damos la bienvenida, Mónica, a esta entrevista. Gracias, doctor. Es un gusto que me haya permitido hacerle esta entrevista y es para mí muy importante este momento. La pregunta que yo le quiero hacer es que la mujer desde el momento del nacimiento del bebé, acá en Argentina las leyes contemplan 3 meses de receso, digamos así, de que ella quede en su casa, y luego cuando ella comienza a trabajar, se crea en ella como por dejar a su bebé. ¿Cómo le parece a usted que debemos encarar esto desde la PNL para mejorar esos estados? Sí, claro. Fíjate que eso tiene un enfoque, tiene una razón de ser y yo lo apruebo. Acá en México son solamente 40 días, no son los meses que son allá. Sabemos que uno de los momentos más importantes, mucho más importantes, quizás el más importante en la vida de cualquier persona es el parto, y que va a determinar y va a marcar de muchas maneras su vida, su desarrollo. De hecho, hay tecnologías de PNL que utilizan el renacimiento, una regresión hipnótica al momento del parto, para limpiar los aspectos que pudieran haber estado ahí. De hecho, hay muchos estudios, Mónica, que nos hablan del abandono, nos hablan de la herida de abandono, cuando por alguna razón nuestras madres no pueden estar un tiempo suficiente con nosotros. El bebé cuando nace requiere ese contacto con su mamá a nivel emocional, a nivel físico, que va a determinar por el resto de la vida de esa persona el afecto, la capacidad de recibir el afecto o la soledad que puede vivir por haber estado alejado de su madre. De hecho, hay estudios importantes por el cual ahora cuando un bebé nace con problemas, es más importante que esté con la mamá a que esté en una cámara de aislamiento. De hecho, hacen que la mamá vaya y esté en contacto con el bebé. Recordarás que antes, cuando nacía un bebé 7mesino, era separado de su madre y puesto en una incubadora. Ahora esto está cambiado porque se ha visto este fenómeno del contacto con la mamá. Quizás el ejemplo más grande en ese sentido, Mónica, lo tenemos en lo que se llama el síndrome de Irán. El síndrome de Irán, como recordarás, fue aquel estudio casual, circunstancial,
que hizo la Organización Mundial de la Salud, cuando la revolución de Irán y la caída del Shah de Irán, previo a la caída del Shah, hubo una cantidad gigantesca de muertos de ambos lados y una cantidad impresionante de niños que quedaron en la orfandad, especialmente bebés. Entonces la ONU y las campañas humanitarias crearon unos campamentos enormes, unas como bodegas enormes para cuidar a estos bebés. Y empezaron a observar que en una de estas bodegas los niños estaban muriendo. Los bebés eran niños recién nacidos hasta de 1 año de edad y estaban muriendo. Y estaban muriendo todos. Entonces inmediatamente aparecen los médicos, los expertos, todos los estudios, qué era el ambiente, el aire, la alimentación, todo lo que te puedas imaginar, Mónica, y no encontraban la razón. Y empezaron a comparar con el otro almacén donde había niños, esa bodega enorme donde había bebés, y observaron que ahí los niños estaban bien, todas las condiciones eran iguales, toda la alimentación era igual, pero notaron que las enfermeras, pero principalmente un grupo de ellas, 2 o 3 de ellas, cuando alimentaban al bebé, lo cargaban, lo tocaban, mientras le daban el biberón, le daban el alimento en esa botella, el chupete, ellos lo abrazaban, tocaban al bebé y lo abrazaban. Y eso hacía la diferencia. Y descubrieron que un bebé que no es tocado, un bebé que no es acariciado, se deja morir, aunque tenga las mejores condiciones de alimento o de nutrición o de temperatura. Y observaban que se deja morir y le llamaron a este fenómeno, y fue un fenómeno impresionante que conmocionó a la humanidad, le llamaron el síndrome de Irán. Y ahora se sabe, Mónica, que un bebé que no es tocado, un bebé que no es acariciado, simplemente se deja morir, fíjate, se abandona, así tenga alimentación, se abandona, entonces muere. De ahí la importancia del comentario que haces, que una mamá tenga 3 meses, 2 meses, 4 meses, el más tiempo posible para amamantar a su bebé, para acariciar a su bebé, para tocar a su bebé, es fundamental para evitar fenómenos tan graves como este. En las cuestiones de la PNL, en los estudios, en las investigaciones, se ha notado también, y hay en México, y no sé si lo haya en Argentina, organizaciones a favor del amamantamiento del bebé, que el bebé sea amamantado, porque aparte del calostro y todos los nutrientes y todas las defensas que da la leche materna, es la conexión entre madre y hijo emocional que se genera en el momento de la lactancia. Cuando no se da ese tiempo o se recorta ese tiempo y el bebé es separado de su mamá porque la mamá se tiene que reincorporar al trabajo, pudiera darse los dos fenómenos. Por un lado, la desconexión por la falta de amamantamiento, aunque la mamá puede con un tiraleche dejar leche para que se la den. Lo importante, más que el nutriente, como te decía Mónica, es el contacto. Es ese contacto entre la boca del bebé y la mamá, y entre la caricia, etcétera. Todo esto es fundamental. Y que también, aunque tenga el cuidado, la alimentación, si la nana, la niñera o la persona encargada simplemente coloca el biberón y lo pone con una almohadita ahí para que el bebé se alimente y no se da ese contacto, puede incrementar de una manera significativa que bajen las defensas de ese bebé porque está apareciendo algo similar al síndrome de Irán. Por lo tanto, el hecho de que hayan tomado conciencia los gobiernos y las instituciones, que es fundamental que después de que nace un bebé haya ese tiempo con la mamá, me parece muy importante, de ahí que tu pregunta es clave, y es una tristeza que países como México han reducido ese periodo de posparto a solamente 40 días. Por eso me congratulo, me da mucho gusto
que en el caso de ustedes esto se haya alargado a 3 meses. Así que imagínate todas las implicaciones para el bebé y para la madre, para la mujer y para el bebé que tiene el que se le dé ese espacio a la trabajadora para vivir plenamente las primeras etapas de la lactancia y el contacto con el bebé.